Cuando hoy se habla del demonio, a muchos se les viene a la mente una figura muy concreta. El ángel caído, nostálgico, sufriente, estético, casi humano. El rebelde incomprendido. Y en esa línea, para gustos colores, Lucifer Morningstar encaja perfecto. Pero esta representación moderna y secular tiene un problema de fondo. No se parece al diablo de la tradición cristiana. El demonio no es un antihéroe. No es un rebelde romántico. No busca libertad. Busca la corrupción del orden. Y que hoy se lo mire como un símbolo de emancipación o de lucidez, probablemente sea una de sus victorias más silenciosas. Pero ojo, tampoco es esa fuerza imparable que compite con Dios, como si fuera un segundo principio del universo. El diablo no es omnipotente. Es una criatura. Su acción en el mundo es mucho más sutil. Mucho más parasitaria. Y es acá donde llegamos a este video. De entre todas las versiones diluidas del personaje, el gran logro del universo absoluto de DC Comics es, curiosamente, devolverle al diablo una representación mucho más fiel a lo que es. En mi opinión, este Joker es el diablo más bíblico que hemos visto en mucho tiempo. El Lucifer moderno es un error teológico. Es demasiado humano, demasiado sentimental, demasiado coherente. En el fondo, suele ser una proyección de sus propios creadores. El diablo bíblico no quiere ser amado. Quiere que nadie crea en nada, ni siquiera en él mismo. De ahí el famoso dicho, la mayor astucia del demonio es hacer creer a la gente que no existe. En este video vamos a analizar esta versión del payaso anárquico y ver los claros paralelismos que tiene con la tradición cristiana sobre qué es realmente el demonio. Porque tal vez, detrás de un criminal de cómic, no estemos ante un monstruo cósmico al estilo Lovecraft, sino ante algo más inquietante. El mal como burla, como acusación y como caos instrumentalizado. Si te interesan este tipo de lecturas sobreanalizadas de payasos demoníacos, deja tu like, y sin más que añadir, empecemos. Cuando hace unos meses salieron las primeras imágenes del diseño del nuevo Joker, lo primero que se nos vino a la mente a muchos fue que esta versión del personaje sería una especie de entidad Lovecraftiana. Pero ese juicio fue un error. En uno de los giros más inesperados que he visto en mucho tiempo, y bastante jugado, vale la pena mencionar, algo raro en el mundo del entretenimiento actual, en vez de inclinarse por un horror cósmico de corte Lovecraftiano, alguna entidad antigua e incomprensible, DC ha preferido otra cosa. No terminó siendo horror cósmico por ausencia de sentido, sino horror moral metafísico. No el vacío, sino el sentido deliberadamente corrompido. Más allá del diseño grotesco y brutal, esta nueva versión del payaso no es anarquía como medio y fin, es algo mucho más profundo y oscuro, es, curiosamente, lo más cercano que se ha visto a cómo es el demonio en realidad. Las resonancias bíblicas son difíciles de ignorar. Los textos joánicos del Apocalipsis hablan de la serpiente o dragón antiguo que engaña al mundo entero. Describen al demonio como el acusador y el gran engañador. Los evangelios lo llaman el homicida desde el principio, mientras que la tradición de la iglesia ve en el diablo o al simio de Dios, pues imita sin crear. René Girard, uno de los grandes antropólogos del siglo XX, explica que el demonio no crea nada propio. Su poder no es sustancial, sino parasitario. El mal necesita siempre una víctima, y solo puede funcionar mientras quienes participan del mecanismo ignoran la verdad. El diablo solo puede actuar gracias a la mentira. Si la verdad saliera a la luz, el mecanismo victimario colapsaría. Girard lo resume así. El diablo tiene forzosamente que mentir, puesto que si los perseguidores descubrieran la verdad, es decir, la inocencia de su víctima, no podrían ya descargarse a sus expensas de la violencia que se ha apoderado de ellos. El mecanismo victimario solo puede funcionar gracias a la ignorancia de quienes hacen que funcione. Se creen poseedores de la verdad, cuando, realmente, son presas de la mentira. La condición propia del diablo, aquella de la que extrae sus mentiras, es el mimetismo violento, algo que no tiene nada de sustancial. En efecto, el diablo no tiene una naturaleza estable, carece absolutamente de ser. Para darse una apariencia de ser necesita parasitar a las criaturas de Dios. Es todo él mimético, lo que es tanto como decir inexistente. El diablo es el padre de la mentira o, en ciertos manuscritos, el padre de los mentirosos, puesto que sus violencias tramposas repercuten de generación en las culturas humanas, tributarias así todas ellas de algún asesinato fundador o de los ritos que lo reproducen.
Teniendo en cuenta estos datos sobre el diablo, algunas de estas características aparecen con claridad en cómo se lo describe al Joker aquí. Alfred, al contarle a Bruce la información que reunió sobre él, comenta por qué el payaso como símbolo retrata tan perfectamente al villano. Un payaso se hace el tonto mientras engaña a los demás. Es una mente maestra. Pero, ¿qué es un payaso? Se pregunta Alfred. Todo su acto es una cruel burla de nosotros, de la humanidad como incompleta y estúpida. El payaso nos odia. Y es que encuentras historias en mitos, leyendas, desde la antigüedad hasta ahora. Por ejemplo, Pagliacci, el bufón que quema el reino en baile de salvajes. El que nos convence de matarnos entre nosotros, incluso cuando él nos acecha. Es algo terrible. Una cosa de pesadilla que acecha la tierra. No es un hombre que nunca se ríe, sino una bestia que siempre se ríe de nosotros, aquel cuya risa solo escuchamos cuando es demasiado tarde. Ahora, analicemos cómo se lo representa. No es un hombre, sino una bestia que siempre se ríe de nosotros. Está desde el principio, historias en mitos y leyendas, desde la antigüedad hasta ahora. No crea nada, solo corrompe, quema reinos, convierte el orden en danza salvaje. Se burla de la humanidad como tal, no de individuos. Su risa llega tarde, cuando ya no hay vuelta atrás. Eso no es un villano psicológico. Eso es el acusador, el mocking spirit, el simio de Dios. No es de extrañar que la escena en donde finalmente se lo presenta tenga reminiscencias también con la escena del Génesis. La escena de su presentación no es casual. Una isla paradisíaca. Un falso refugio. Años de espera. Y recién cuando el otro se siente como Dios, el payaso muestra su verdadero rostro. Exactamente el mismo patrón del Génesis. Primero la promesa, después la ilusión de divinidad, y solo al final, la burla. Como verán, no se trata de un villano trágico ni de un loco caótico sin rumbo. Es una figura que desprecia, acusa y ridiculiza a la humanidad entera, no desde la locura, sino desde una inteligencia fría. Toda la narración está empapada de referencias de este tipo. Y es acá donde aparece otro rasgo clave, y en mi opinión, el más fino y el que mejor conecta con todo lo que venimos hablando. Se lo describe como un ajedrecista. Este Joker es un filántropo multimillonario que aparenta estar del lado del bien, pero que en la sombra pacta con criminales y fuerzas destructivas. Sin embargo, el punto decisivo es que en realidad no tiene bandos. Apoya a unos y a otros solo para beneficiarse del conflicto. No ama el caos por sí mismo. Ama el poder que el caos le proporciona. Comenta Alfred, que su linaje, aunque en realidad, quizás sea la misma persona todo el tiempo, y la supuesta cadena de sucesión no es más que una ficción para ocultar su verdadero rostro, podrían ser la familia criminal más poderosa de la historia, enfrentando a los unos contra los otros. Beneficiándose del caos que siembran. Sin lealtad a ningún país, sin principios, nada excepto al poder. Nuevamente, conviene volver a citar esta parte, que sigue a este diálogo. Un payaso se hace el tonto mientras engaña a los demás. Es una mente maestra. El ajedrecista. Para entender por qué esta figura encaja tan bien con la tradición bíblica, necesitamos ir a uno de los libros más malinterpretados del cristianismo. Un libro que muchos leen como un manual del futuro, cuando en realidad es una radiografía del poder cuando se separa del bien, de Dios. El Apocalipsis. El Apocalipsis, más allá de las lecturas extravagantes que lo toman como un manual para predecir el futuro, es ante todo un libro simbólico y litúrgico. Describe la liturgia celestial, la relación entre el culto divino y el terreno, y relee la historia de Cristo y de los primeros cristianos a la luz de una lucha metafísica permanente entre el bien y el mal. Hay profecía, sí, pero limitada a la segunda venida. El resto habla de realidades ya vividas. Esto no significa que esas realidades hayan quedado clausuradas en el pasado. Al contrario, el Apocalipsis muestra patrones que pueden reaparecer hasta la segunda venida. Es en ese marco donde aparecen Cristo, el Anticristo y la Bestia. Para entender mejor esta figura, conviene apoyarnos en una lectura clásica del Apocalipsis, desarrollada por el teólogo y biblista Scott Hahn. Scott Hahn hace una aclaración clave. Las bestias del Apocalipsis son símbolos, sí, pero no solo símbolos. Representan realidades espirituales que actúan en la historia concreta. Así como la liturgia nos conecta con lo invisible celestial, el pecado conecta al hombre con una realidad invisible infernal. El Apocalipsis descorre el velo y nos muestra qué hay detrás del poder, de la violencia y del culto falso.
En el Apocalipsis, el demonio no gobierna directamente. Gobierna a través de instituciones, de sistemas, de pactos. Siempre por imitación. Nunca por creación. La bestia no es simplemente un monstruo. Es el poder desatado de toda referencia al bien. Poder que se justifica a sí mismo, que se convierte en su propio criterio. El anticristo es quien ostenta ese poder. Es la idolatría del poder. En tiempos de Juan, los emperadores romanos se proclamaban dioses. Sus leyes eran juicio divino. Así, el gobierno arrebataba el culto que solo merece Dios. El poder en sí mismo se volvía sagrado. Caótico, sin telos, pero extremadamente eficaz. La bestia es el poder que se adora a sí mismo. El número de la bestia, el 666, es ampliamente interpretado por la exégesis como una referencia a Nerón, uno de los grandes perseguidores de los primeros cristianos, responsable del martirio de Pedro y Pablo. Juan aclara que es número de hombre. No un código futurista, sino la cifra del poder humano absolutizado. Esto deja en claro que la bestia no es solo una figura simbólica abstracta, sino una persona concreta que encarna una realidad histórica de poder idolatrado y violento. Pero la bestia no es solo Nerón. Nerón es una de sus encarnaciones. Toda forma de gobierno, sistema o estructura que se deifica a sí misma y busca ocupar el lugar que solo pertenece a Dios, se convierte en una bestia. Y quien la encarna, sea un individuo o un grupo, asume un rol anticrístico. El patrón se repite cada vez que el poder se convierte en ídolo, y el culto a Dios es reemplazado por la obediencia al sistema. Volviendo al universo absoluto, todas las piezas comienzan a encajar. El Joker de Batman absoluto deja de ser un simple payaso anárquico. Es la personificación del poder anticristiano en su forma más pura. No es solo caos. Es caos instrumentalizado. No cree en el bien como fin, sino en el conflicto como motor. El mal no crea, parasita. No funda orden. Lo caricaturiza. No ama el caos por sí mismo. Ama el poder que el caos le da. El objetivo del diablo no es destruir la creación, sino producir una parodia blasfema de ella. Uno de los errores más comunes al intentar comprender qué representa el mal es creer que su finalidad es la aniquilación. En realidad, el mal no quiere que el mundo deje de existir. Quiere que exista mal, deformado, invertido, ridiculizado. El diablo no destruye las instituciones naturales. Las imita, las vacía y las corrompe. La parodia es burla, y burlarse de lo creado es burlarse del creador. En ese sentido, que esta versión del Joker aparezca en el momento cultural que estamos viviendo no es casual. En una época donde los villanos siempre tienen razones, donde el mal se explica, se justifica o se romantiza, y donde incluso los héroes se vuelven moralmente indistinguibles de aquello que combaten, la aparición de una figura intrínsecamente diabólica es un golpe directo al relativismo. Nos recuerda que el mal no necesita excusas, ni traumas, ni discursos. El mal existe. Acusa. Se burla. Parodia. Y también nos recuerda que el diablo no es ese adolescente rebelde, sensible y soñador que tanto fascina a la imaginación moderna. Esa figura no es teología, es proyección. El verdadero demonio no busca libertad, busca que nadie crea en el sentido. No propone un camino, propone el absurdo. Una parodia de la existencia, un mundo que sigue funcionando, pero sin finalidad, sin verdad y sin bien. Y tal vez, en eso, este Joker no sea una exageración, sino una de las representaciones más honestas que hemos visto en mucho tiempo.